Hola, mi queridísimo Ramiro. Hola, Lita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Feliz de tenerte aquí con nosotros. Me encanta escucharte. Lo mismo digo, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer coincidir con vos y ayudar a concientizar y a que la gente comprenda un poquito más de qué se trata el autismo, desmitificar todo lo que haya que desmitificar y por supuesto brindar ayuda, que es lo que más nos interesa a ambos, creo. Así es. Bueno, déjenme presentarles primero a Ramiro. Ramiro Mitre es psicólogo y también es profesor. Él es el director de Neurodiversidad ONG en Argentina. Tiene una maestría en trastornos del espectro autista y es capacitador de profesionales. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Ale. Bueno, les platico. Perdón, empezamos con las preguntas. La primera es, Ramiro, ¿cuáles son los tratamientos para niños autistas que tú nos podrías recomendar? ¿Cuánto tiempo tenés y cuánto tiempo tiene la gente del otro lado? Es la respuesta, porque en realidad hay Una hora. miles. Sí. Era más que nada un chiste para comentar que en realidad existen miles, y cuando digo miles, soy literal, de tratamientos disponibles para el autismo, lo cual nos enfrenta con una gran complejidad que es por dónde empezamos o cuál elegimos, o en el caso de los profesionales, en qué nos formamos, en el caso de las familias, a quién consultamos, en el caso de las personas autistas, quiénes son los profesionales que tienen esa formación, lo cual genera mucho desafío y es una de las cuestiones que a veces más imposibilita, porque por otro lado, de esos miles de tratamientos disponibles, no todos funcionan. Entonces, esa es la primera cuestión que tenemos que desmitificar. Solo por el hecho de que alguien diga que su tratamiento o que determinado tratamiento funciona, no significa que eso realmente suceda. Entonces, frente a tanta posibilidad terapéutica y frente a tanto desconocimiento también, a veces para muchas personas y para muchas familias esto resulta una barrera muy importante. Lo que tenemos que decir acá es que más allá de que existan tantos tratamientos, no todos cuentan con evidencia. Y este es un punto importantísimo. Cuando hablo de evidencia me refiero a investigaciones que sustenten que esas terapias son efectivas como dicen. No por el hecho de que yo cree la terapia, que yo considere que cree la mejor terapia para el autismo, necesariamente esto va a ser así. Para poder determinar si una terapia tiene efectividad, es decir, si va a cumplir con los resultados que dice que va a lograr, se tiene que someter a prueba. Esta prueba en realidad tiene que ver con cuestiones científicas, con metodología de la ciencia y de cómo se testea de alguna manera. Entonces, en la medida en que se van determinando los objetivos, en que se van consiguiendo o no esos objetivos, en la medida que se puede generalizar y expandir a otras personas, eso es lo que nos va dando la evidencia de que el tratamiento funciona. Y con esto no estamos diciendo que los tratamientos que tienen evidencia son los únicos o los mejores. Lo único que significa es que tienen la suficiente evidencia como para recomendarlo o no. Pero también, dentro de los distintos modelos que cuentan con evidencia, no todos se aplican para todo el mundo. Para dar un ejemplo concreto, después vamos a detallar en todo caso, el uso de, por ejemplo, agendas visuales. Sabemos que es un recurso más que útil para cualquier persona, independientemente de si tiene autismo o no, pero en el caso del autismo probablemente necesitemos más claves visuales, porque sabemos que el procesamiento del cerebro autista tiende a ver mucho más, o mejor dicho, tiende a procesar mucho mejor las imágenes que la palabra. Por lo tanto, ahí tenemos una primera intervención. Ahora, a un adulto autista que tiene una buena capacidad de lenguaje, que probablemente haya conseguido la lectoescritura, no necesariamente se va a beneficiar de un pictograma. Puede que sí, pero puede que tal vez sea otra la intervención. Entonces, si testeamos la efectividad del uso de pictogramas en personas adultas que han alcanzado la lectoescritura, probablemente los resultados no sean los mismos que con personas no verbales, cuyo único medio de acceder a esa información es a través del procesamiento visual. Entonces, esta es otra consideración que tenemos que hacer. Como recomendación general, y después si querés puedo compartirlo, está a disposición de todo el mundo en internet, hay un artículo muy importante que salió hace relativamente poco tiempo, en donde profesionales de distintas áreas de la ciencia estudian, hacen revisiones teóricas y científicas de cuáles son estos tratamientos y los comparan con respecto a la cantidad de bibliografía que existen y al nivel de efectividad que muestra esta bibliografía. Esto lo que nos permite es reducir muchísimo la cantidad de intervenciones. Si decíamos que tenemos más de miles de manera general,
Con estas revisiones que se han hecho, y me estoy refiriendo puntualmente a un estudio que hizo el Centro para el Desarrollo de Investigación en Autismo, en parte financiado por el Estado, por el gobierno de los Estados Unidos, y que se trata de científicos que son muy serios y es como el mejor documento que tenemos para contrastar o para comprobar la evidencia de distintos tratamientos. Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta este documento, sabemos que solamente hay 28 prácticas, 28 intervenciones que tienen evidencia científica. Esto nos reduce muchísimo las posibilidades. Pero aún así tenemos que volver a hacer esta aclaración de que el hecho de que una intervención tenga evidencia y que sepamos que funciona, probablemente tenga que adaptarse o tal vez no funciona para cualquier persona dentro del espectro, porque también el espectro del autismo es muy amplio, hay muchísimas características, muchísimas manifestaciones y de eso también va a depender la intervención que tengamos. ¿Cuáles son algunos de estos modelos o algunas de estas intervenciones? Particularmente las que tienen más cuestiones conductuales, es decir, lo que buscamos es enseñar algunas conductas o favorecer fundamentalmente las conductas adaptativas, que son aquellas que nos permiten estar en contacto con los demás, poder adaptarnos al medio en la medida de que cada uno puede y por supuesto pensando y planificando también los apoyos que podamos tener. Estrategias de comunicación son importantísimas, lo que llamamos comunicación aumentativo alternativa y especialmente para aquellas personas no verbales o para aquellas personas mínimamente verbales es una excelente manera de favorecer tanto la comprensión como la expresión. Si una persona autista, niño o adulto no verbal, no tiene manera de expresar lo que le pasa, no puede decir que le duele, no puede decir que quiere o si hay algo que le gusta o que no le gusta, probablemente eso desencadene una crisis conductual, el mal llamado berrinche, ¿no? Cuando escuchamos a las mamás o a algunos terapeutas, tristemente a veces, que hablan de berrinches, en realidad muchas veces se refieren a conductas socialmente inapropiadas que tienen que ver con estos desafíos para poder darse a entender y para poder comprender lo que está sucediendo. Entonces, la comunicación aumentativa alternativa justamente va a dar herramientas para que las personas puedan comprender mejor lo que sucede y para poder expresarse. Herramientas que tengan que ver con el procesamiento visual. Uso de agendas con pictogramas o con palabras escritas, uso de pictogramas para hacer, no sé, una comunicación a través de intercambio de imágenes. El sistema PEX, por ejemplo, se basa en esto. El modelo Teach tiene muchas de estas intervenciones. La organización física, la estructuración de los ambientes y todo a través de claves visuales siempre va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque es mucho más sencillo para el cerebro autista comprender la imagen que comprender la palabra. Entonces siempre vamos a tratar de brindar información a través de distintos canales de procesamiento. La mayoría de los neurotípicos nos manejamos con la palabra. Vivimos hablando, incluso hasta desarrollamos lo que llamamos pensamiento, que no es ni más ni menos que esta incorporación del mundo verbal desde nuestro esquema mental. Las personas autistas tienden a procesar mucho más en imágenes, por lo tanto, en una interacción entre una persona autista y una persona neurotípica hay una diferencia en los canales y eso es lo que tenemos que tratar de lograr, ¿no? Que podamos comunicarnos, ese es el fin último de todo. Por otro lado, dentro de lo que son intervenciones conductuales hay muchísimas herramientas de refuerzo positivo desde ya, esto es lo mejor, y no solamente para autismo, esto funciona para cualquier persona. Hay mucha gente, conozco a muchas personas, incluso dentro de la comunidad autista, que son como grandes detractores de los modelos conductuales, hay movimientos de Stop ABA. Te escucho, me encanta conocer tu opinión. No, pero yo te quiero escuchar a ti. Sí, y los comprendo y en muchas ocasiones hasta apoyo los argumentos, porque es verdad que en nombre de ABA se han hecho desastres, se ha trabajado de una manera muy poco ética, más que poco ética sin tener el conocimiento de la experiencia personal de las personas autistas. Aún así, son herramientas que funcionan. ABA es una ciencia, lo único que hace ABA es estudiar la conducta en términos de antecedentes y consecuencias. Entonces lo que decimos es que a cualquier acontecimiento le sucede una respuesta y que esa respuesta tiene probabilidad de aumentar o de desaparecer o reducir en caso de que se implementen determinadas consecuencias. Esto es algo que podemos aplicar a cualquier cosa. El hecho de que estemos nosotros conversando hoy aquí es porque probablemente haya una consecuencia positiva. Desde mi punto de vista, calculo que vas a coincidir, estamos llevando información a gente que la pueda necesitar, estamos generando conciencia, estamos construyendo comunidades más inclusivas y eso para nosotros funciona como un refuerzo. Puede haber también cuestiones más individuales de refuerzo. El hecho de poder tener una entrevista nos enriquece en nuestra relación. No nos conocemos personalmente, sin embargo hay un cariño que generamos por estar en contacto y eso también puede ser considerado un refuerzo.
El punto está en cómo se implementan estos refuerzos, o los castigos, mucho peor. Sabemos que los castigos en general no funcionan del mismo modo que los refuerzos y por lo tanto nunca tiene que ser la primera alternativa, pero en ocasiones mi jefe me llama la atención en el trabajo y probablemente eso haga que no. Se nos fue poquito la señal, ojalá que regreses pronto. Ay. Se nos fue Ramiro, déjeme volverle a mandar solicitud. Gracias, Melusabel. Nelly González dice, ¿los refuerzos positivos se refiere a premios? Sí, a ver. Ay, no te deja. Ahí estamos. Ramiro, ya regresaste. Oye, una chica nos está preguntando, nellygonzalez.m, ¿los refuerzos positivos se refiere a premios? Pueden ser, no necesariamente tiene que ver con premios. Esto, a ver, la definición de refuerzo es cualquier consecuencia que siga a una conducta y que aumente la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir. Esa es la definición técnica. ¿Qué llamamos refuerzo? Va a depender mucho de cada persona y de lo que cada uno considere como refuerzo. Para algunas personas un elogio o un premio puede ser un refuerzo muy elevado, para otras personas no necesariamente. Por eso te decía, en este momento el refuerzo que probablemente nosotros estamos teniendo de esta conversación es el hecho de que podamos generar conciencia. Otro refuerzo que podemos encontrar es el agrado que tenemos de charlar y de conversar juntos. Otro refuerzo que podemos encontrar quizás pueda tener que ver con, no sé, pensado desde el ego, el hecho de la exposición, de poder hablar de lo que a uno le gusta, no sé. Cada uno va a encontrar cuáles son los refuerzos que funcionan o que no, pero lo más importante es seleccionarlo de acuerdo a lo que va a funcionar para la persona. Y ahí es donde empezamos a hablar de estas cuestiones por las que muchas personas critican a ABA. En realidad, ABA no tiene nada de malo, es una ciencia. Te puede gustar o no, puedes adherir o no al modelo, pero no es más que una explicación de hechos que suceden en la realidad. Sí, ahora, perdón, si nosotros... Ratona Caricho dice, tristemente es verdad, las especialistas en ABA son las que arman el programa de acuerdo a las necesidades, pero el problema es la persona que mandan a dar la terapia que no tiene experiencia. Eso es lo que ella opina. Sí, y ahí puede haber varias cuestiones. Si el terapeuta no tiene mucha formación, probablemente falle en la técnica. Entonces, criticar a ABA porque un profesional no produce las intervenciones que debería, o están mal planificadas, o la ejecución no está bien hecha, no es culpa de ABA. Por eso digo, muchas veces las críticas tienen más que ver con el quehacer profesional que con el modelo. Entonces, en nombre de ABA muchas veces vemos desastres. Yo lo que el tema... Sí. Perdón, Ramiro, lo ¿Sí? que he visto cuando he entrado, principalmente busco la información en inglés. Melu 181 dice, ABA fue modificándose en el tiempo. He leído en papers que dicen que ABA no es lo mismo el ABA del pasado que el ABA de ahora, pero lo que a mí me ha tocado ver es autistas que hablan en primera persona, que han sido sometidos a ABA y que han desarrollado, no me acuerdo si era entre el 60 y el 80% del que habían desarrollado estrés postraumático por el uso de estas terapias. Sí, pero eso tiene que ver con el mal diseño terapéutico. A ver, vamos a partir de una base. El autismo hace muy poquito tiempo, en términos históricos, que aparece dentro de la literatura científica. La primera publicación oficial fue en 1943, por lo tanto han pasado apenas 70, 80 años y dentro del marco de la ciencia es muy poquito el tiempo. Entonces hay mucho de esto que todavía está en estudio y por suerte cada vez vamos conociendo más. Por suerte cada vez estamos escuchando más a las personas autistas y ese es el principal motor que debería canalizar todas las intervenciones.
Hace un tiempo la voz en primera persona ni siquiera se escuchaba, es más, esto tiene que ver quizás con una filosofía más desde un modelo médico rehabilitador. Si nosotros lo que buscábamos en un principio era que las personas autistas se comportaran como neurotípicas, obviamente generamos mucho daño, y yo me horrorizo de las cosas que me enseñaban al comienzo o de los procedimientos que utilizábamos. Me acuerdo muy patente que una de las intervenciones que mi supervisora me enseñaba a hacer cuando comencé era buscar el contacto visual. Hoy me horrorizo porque debe haber sido muy tortuoso para muchos de los peques con los que trabajaba buscar eso, entonces es lógico lo que vos planteás y lo que está documentado en la bibliografía científica del estrés postraumático que genera. Pero insisto, no tiene que ver con ABA, sino con los procedimientos y con la falta de conciencia respecto a lo que implica para una persona autista. Que por otro lado también entiendo que no se sabía, porque si nadie se había tomado el tiempo de ver cómo resultaba esto en las personas, o si las personas no podían comunicar lo que les pasaba, también es lógico que haya sucedido. No lo estoy justificando en lo más mínimo, me parece atroz, pero creo que pudimos avanzar y que hoy hay otra mirada. Entonces, quien realice estos procedimientos hoy en día es porque no está al tanto de los nuevos procedimientos que hay. Y como bien dicen, ABA se fue modificando, fueron apareciendo distintos tipos de intervenciones que se sustentan en ABA porque siguen esta triple contingencia que llamamos estímulo, respuesta y consecuencia, pero que se realizan de un modo muchísimo más dinámico, siguiendo la motivación de las personas a través del juego, buscando dar herramientas de comunicación verbal. Por ejemplo, una de estas prácticas que está incluida dentro de este documento que te mencionaba es PRT, el entrenamiento en respuestas pivotales. PRT lo que busca es trabajar con lo que llaman áreas pivotales. Las áreas pivotales son aquellas habilidades que cuando uno las trabaja empiezan a generar como un efecto en cadena sobre otras habilidades que no necesariamente trabajamos. Por ejemplo, la iniciativa comunicativa. Cuando yo le enseño a una persona a decir una palabra, a hacer un gesto o a comunicarse de alguna manera para obtener algo que quiere en un contexto lúdico de mucho afecto, esa persona está desarrollando una habilidad que luego va a impactar en otras. En la medida que puede pedir, se va a empezar a vincular más con otras personas y esto favorece la cuestión social. Va a desarrollar también nuevas conexiones neuronales, lo cual va a permitir que aumente también su desempeño a nivel cognitivo. Va a sentirse mucho mejor, lo cual va a impactar de manera directa sobre su autoestima y estas son estas cuestiones colaterales que vamos tocando con estas áreas pivotales. Sigue siendo ABA, pero no te puedo explicar la diferencia que hay entre un tratamiento de ensayo discreto, que es quizás a lo que se refieren quienes hablan de parar ABA. Ensayo discreto es una técnica que hace un tiempo se utilizaba para cualquier individuo autista y que hoy sabemos que solamente debería ser indicada para aquellas personas que cursan quizás con una discapacidad intelectual o que no tienen otra manera de aprender algunas conductas y que debe seleccionarse cuidadosamente para generar conductas que sean funcionales para esa persona. Esta es otra cuestión que también hay que tener en cuenta. Hace un tiempo las currículas de aprendizaje tenían que ver con manuales, entonces a todo el mundo se le enseñaba lo mismo porque otra vez la idea era llevar hacia la normalización, hacia que todos funcionen como neurotípicos, lo cual es atroz y no debería suceder. Entonces, si está mal pensado ese objetivo, obviamente los resultados van a ser malos, pero no porque la ciencia falle, sino porque lo que falla es la implementación o la falta de criterio a la hora de pensar y de planificar ese tratamiento. Sí, Ratona que ha dicho, está adelantándose a una de las preguntas que te iba a realizar. Dice, al menos en Estados Unidos es la terapia principal y son hasta 30 o 40 horas por semana y para que no la apliquen debidamente es pérdida en todo sentido. Ratona, efectivamente, además, en Estados Unidos los seguros ABA es la única terapia que les pagan. Y esta era una de las preguntas que le iba a hacer a Ramiro, ya te adelantaste, donde era la pregunta 3, donde yo le decía, ¿piensas que someter a niños a 40 horas semanales de terapia es correcto, es apropiado, es recomendable? Mira, no hay, hasta hace un tiempo se recomendaba, de hecho todavía en algunos países se sigue estipulando de esta manera, y la realidad es que hay investigaciones que muestran que no es tan así, no necesariamente tienen que pasar por 40 horas, otras investigaciones dicen la cantidad de horas no depende tanto
sino más bien qué tipo de apoyo se crean. Y por otro lado, también hay otra cuestión que es trabajar con la familia. Si cuando trabajamos con el paciente, a ver, yo siempre digo, no sirve de nada tener a un niño o un adulto, a quien sea, en un consultorio 2, 3 horas por semana si después no tiene herramientas que le sirvan en su vida diaria. Entonces lo que tenemos que tratar es de aumentar ese conocimiento por parte de las personas que forman parte del núcleo de esa persona autista. Si podemos trabajar, por ejemplo, y darles herramientas a los papás para que generen la iniciativa comunicativa, para que generen espacios de juego o para que armen claves visuales y organicen los espacios dentro de casa, ahí aumentamos las horas de terapia sin necesidad de que intervengan los profesionales. Y es lo mejor que podemos hacer, por otro lado, porque nadie va a defender a una persona autista como su propia familia. Entonces, nada mejor que darles herramientas a ellos o a los educadores en las escuelas o a los profesores en el club o cualquier persona que forme parte. La realidad es que son herramientas que debería conocer todo el mundo, no necesariamente quienes tengan o no contacto con una persona autista, porque estamos en contacto permanente, aunque no lo sepamos, aunque las propias personas autistas no lo sepan porque no tienen un diagnóstico. Entonces, si pudiéramos pensar en un diseño universal de distintos espacios, sería mucho más fácil para todos. Pero bueno, mientras tanto, el hecho de poder aumentar la cantidad de horas de terapia, y cuando digo horas de terapia no quiero decir que necesariamente las personas adultas tienen que saber los procedimientos terapéuticos, simplemente que puedan tener algunas herramientas que favorezcan esa adaptación que buscamos. Hace algunos años salió un artículo que comparaba intervenciones de ensayo discreto, este modelo más clásico de ABA, más estructurado y que ha generado cierto daño, con intervenciones de ABA que tienen más que ver con aspectos naturalistas. Particularmente lo que estudiaban era el modelo Denver de atención temprana, otra de las prácticas que también tiene evidencia comprobada y que está dentro de estas 28 intervenciones. Los resultados que encontraron es que a la misma cantidad, a las 40 horas de ABA contra 20 horas de Denver semanales, los resultados eran los mismos, con la diferencia de que en Denver los padres mostraban mayor autoeficacia, se sentían mejores y tenían herramientas. Entonces estamos hablando de que era la mitad de tiempo en intervención y los resultados fueron similares. Por lo tanto, lo de las 40 horas es un mito. No es necesario que haya 40 horas. Por supuesto, cuanto más podamos mejorar el día a día y cuanto más herramientas tenga esa persona, mucho mejor va a ser su calidad de vida. Pero no es que por hacer 40 horas te vas a curar. Primero porque el autismo no tiene cura, no nos vamos a cansar de repetir eso, no es una enfermedad. Lo que tenemos que pensar es cuáles son los apoyos que la persona necesita para poder funcionar en sus ambientes. Y ahí también va a depender mucho de cuáles sean las necesidades y las características de las personas. Hay adultos autistas, no sé si es tu caso, Ale, pero algunos adultos autistas ni siquiera tienen intervención de profesionales. Han podido desarrollar, han podido hacer adecuaciones dentro de sus ambientes para funcionar correctamente y tener una buena calidad de vida. Hay personas que tienen... Sí. No sé de esas que no tienen, pero yo estoy segura que me hace falta. Bueno. Voy a leer lo que dice Menú 181. ABA creo que antes era profesional-paciente, el énfasis lo ponía el profesional sobre lo que quería lograr, hoy el énfasis se pone en el paciente, es decir, desde lo que el paciente le apasiona comenzar. Y Mujer Asperger dice, a la persona autista le cuesta sacar de contexto lo aprendido. Por ejemplo, no por saludar en casa aprendes a hacerlo afuera, por ejemplo. Y RO-XI78 dice, gracias, súper claros, desde Neuquén, Argentina. Y, ¡ay, qué emoción! Claudia M. Tobar ha comprado la primera insignia. Muchas gracias. Crecer Contigo dice, poco se habla de la intervención centrada en la familia y es realmente decepcionante que se ponga al niño en el centro y no a la familia en el centro. Crecer Contigo, las 40 horas en la práctica es lo que sucede, es la referencia en Estados Unidos. Sí, fíjate, me ha tocado ver incluso papás que en vacaciones no quieren vacaciones, o sea, como que quieren las vacaciones para ellos y quieren llevar al niño a terapia como una especie de guardería, o sea, entretenerme al niño mientras yo descanso. Yo lo entiendo, o sea, debe ser muy pesado y pues quieres, o sea, con tanto difícil que debe ser para unos papás tener hijos autistas, pues lo que quieres es descansar un poquito. Pero a mí lo que me gusta, lo que dice es cuando aprendes, cuando enseñas más bien a los papás a que también se hagan un poquito cargo de esto y pues que al final va siendo benéfico para todos. Ratona Cabicho dice, es verdad, 1 hora de lenguaje con una excelente terapeuta me ayudó más
que las 40 horas de ABA. Me frustra mucho cuando solo se quieren enfocar en el contacto visual y en que hablen. También es muy cierto, o sea, que a fuerza quieren que hablen cuando pues, los podrían ayudar con una CA. Luego, la siguiente pregunta, Ramiro, es: ¿qué recursos nos podría sugerir para familias que no tienen acceso a terapias? Sí. Es una realidad muy triste en Latinoamérica, sobre todo en la mayoría de los países en vías de desarrollo suele ser una lamentable barrera y que tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, ¿no? Si no tengo una obra social, si no tengo una empresa de medicina prepaga, si el Estado no puede cubrir las terapias o si no hay profesionales formados, muchas familias se enfrentan con grandes desafíos. La primera recomendación, y esto quizás no tanto desde un punto de vista profesional, porque no sería muy criterioso, pero la realidad es que no importa, lo importante es que tengan el material a mano. En Internet hay muchísimo. Lo que sí les voy a recomendar es que tengan cuidado dónde buscar, no porque encontremos un blog perdido en Internet necesariamente las indicaciones que nos dan sean correctas, pero si son páginas que están basadas en estudios científicos o son organizaciones reconocidas que tienen cierto aval, entonces ahí vamos a poder mejorar un poquito o encontrar recursos que puedan funcionar. La realidad es que en Internet hay de todo y van a poder encontrar muchísimos recursos. Basta con que entren a Google y pongan herramientas autismo y ahí van a aparecer muchísimas. En líneas generales, lo que tiene que primar es esta idea que recién nos comentaban de lo que esté centrado en las necesidades de esa persona y de esa familia. Entonces, ningún especialista en autismo, por muy experto que sea, va a tener la verdad absoluta. Y esta también es otra cuestión que yo ya hace tiempo que aprendí y que trato de divulgar constantemente, y me parece que tiene que ver con una cuestión de ego. Muchas veces, por el hecho de que hayamos estudiado mucho, nos creemos que somos más o que tenemos más. Sí, probablemente tengamos un poquito más de conocimiento, pero eso no significa que tengamos la verdad absoluta. Entonces, si yo tengo toda la teoría del mundo, pero no la puedo aplicar a la realidad particular y a las necesidades que está teniendo esa persona, no soy buen profesional. Y creo que ahí está el tema, ¿no? De corrernos del querer tener razón o del querer imponer nuestro punto de vista, sino considerar qué es lo que se necesita. Hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es el de coproducción en salud, y que tiene que ver con encontrar lo que funciona en el momento adecuado para esa familia en un contexto adecuado. Y en lugar de ser el terapeuta quien baja la información, se trata de co-crear este espacio y de considerar esas necesidades, de hacer planes de acción, de ir chequeando qué es lo que sucede. Si hubo mejoras, seguimos por ese lado; si no, revemos este plan. Es como que estamos en la misma sintonía con la familia. Pensamos juntos, planificamos juntos, evaluamos juntos y vemos qué es lo que mejor resulta. Y me parece que es una manera muy diferente de concebir el trabajo. Si lo que buscamos es el contacto visual o el lenguaje verbal solo por el hecho de que la mayoría de las personas se comporta de esa manera, probablemente nos perdamos de muchísimas otras cuestiones, porque primero, no todo el mundo tiene que funcionar del mismo modo. Sabemos que la neurodiversidad justamente tiene que ver con las diferencias que hay en los cerebros y en las mentes, y que además nos enriquece. El hecho de poder compartir con una persona autista no verbal seguramente te va a enfrentar a ver la realidad de una manera diferente, que de otra manera no lo hubieras descubierto. Entonces me parece que también está buenísimo destacar estos aspectos positivos. Como recursos generales, además de buscar en Internet, siempre el uso de claves visuales. Esto porque sabemos que a nivel neuropsicológico en el autismo se procesan mejor las imágenes. Si yo digo una palabra y sabemos también que las conexiones neuronales tardan más tiempo en llegar en un cerebro autista que en un cerebro neurotípico. Entonces, si yo doy una indicación o digo un par de palabras juntas, la persona no llegó a procesarla porque el tiempo que demoró su cerebro en hacer sinapsis fue mayor, esa palabra desapareció y la persona no va a poder cumplir con la indicación que di. Amén de que pueda comprender o no el lenguaje, que también es otro aspecto agregado, ¿no? Si en lugar de eso utilizo una imagen o una consigna visual, eso queda ahí permanente. Entonces, no importa el tiempo que demore en procesar la persona, va a poder entenderlo y en la medida que lo llevemos a cabo va a ser más fácil. Por lo tanto, agendas visuales que organicen la situación,
claves visuales en los distintos ambientes que organicen el espacio, pictogramas para poder comunicarnos o para dar indicaciones, cualquier herramienta de comunicación aumentativa alternativa. Ahí pueden entrar a internet y buscar comunicación aumentativa alternativa y van a encontrar muchísimo. La página de Arasac, el portal aragonés de la comunicación aumentativa alternativa, ese es un recurso que toda familia y todo terapeuta debería manejar porque tiene muchísima información útil y práctica además. Y ahí mismo van a poder encontrar estrategias de comunicación, estrategias de anticipación visual, armado de agendas, consignas, adaptaciones para ejercicios escolares, muchísimas cuestiones que van a ser útiles. Después, cuestiones específicas van a depender mucho de cada caso, entonces también es muy difícil hablar de generalidades cuando las realidades son muy distintas. Y la indicación que le puedo dar a un niño recién diagnosticado no verbal no va a ser la misma que le puedo dar a un adulto que sí tiene un buen nivel cognitivo y un buen nivel de lenguaje. Por lo tanto, eso también hay que considerarlo y es muy difícil a veces hablar de cuestiones tan macro. Sí, Crecer Contigo dice, es que la gente quiere vacaciones de sus hijos porque están centrados en las terapias como soluciones y no conviven en armonía en el núcleo familiar porque nadie pone a la familia en el centro, tal cual lo dice Talita. Agrega, sí. Los padres quedan olvidados sin estrategias. Así es. Vanessa 79-21 dice, soy de Argentina. Falta todavía mucho conocimiento de los colegios sobre cómo trabajar con niños autistas. Totalmente de acuerdo. A mí me escriben casi todos los días papás desesperados, mamás, diciendo es que mi hija golpeó, y la regañan y la quieren correr del colegio, pero no saben que fue porque los demás niños le arrebataron el juguete, la agredieron. O sea, es un problema. Sí. Continúo diciendo, como trabajar con niños autistas, de ejemplo, los autistas nivel 1 no son muy entendidos. Agradezco en vivo. Crecer Contigo, qué bien esto, qué humildad y sinceridad. Así es, mi querido Ramiro. Por eso lo invité. Además, les recomiendo que sigan su cuenta. Se lo voy a poner aquí abajo, es Ramiro Mitre, PSI, y él es director de Neurodiversidad ONG, que también todos los días están subiendo información súper valiosa y veraz. Sí, es uno de los objetivos, perdona, le digo, es uno de los objetivos que tenemos como organización, tratar de derribar la mayor cantidad de barreras, y sabemos que muchas de esas barreras tienen que ver con el acceso al conocimiento, con lo caro que es formarse, el costo económico que tiene, porque la mayoría de estos modelos provienen de otros países, entonces el cambio de moneda y las cuestiones idiomáticas son una gran barrera. Tratamos de que la información sea gratuita o al menor costo posible, justamente para poder sobrellevar estas brechas que enfrentamos. Hacen un trabajo excepcional, Ramiro. Crecer Contigo agrega, de esa manera los padres no huirán de los niños, como el ejemplo de Alita de las vacaciones. El centro debe ser la familia, saber vivir la cotidianidad con naturalidad y herramientas útiles. Monse Díaz Galán dice, me ha encantado, mil gracias. Vanessa 7921 dice, exacto, siempre hay que rever cómo se puede intervenir. Soy mamá de un niño diagnosticado con autismo nivel 1. Solo pido que los colegios se abran más a las intervenciones que sean para cada niño. Ratona Cabicho dice, el lenguaje de señas, la lengua de señas me ayudó demasiado para que mi hijo comenzara a desarrollar su lenguaje. Eso me parece fantástico, Ratona. Yo vi un video hace poco de una mamá y un papá que hablaban con lengua de señas a sus hijos. Dije, es que de hecho deberían enseñarse en la escuela a todos los niños por igual, porque es muy útil. O sea, incluso a ti a veces te duele la garganta o te lastimaste, lo que sea, no puedes hablar. Un autista adulto que de repente no puede hablar podría comunicarse con señas. Interactuar con personas sordas. Sí, exactamente, y eso sería mucho mejor. Cuando no dice claro una palabra, me la dice con señas. Usa su iPad y me muestra imágenes. Qué bonito. Como padres debemos prepararnos, sí, también. R.H. Aizar dice, a veces no sé cómo enfrentar la cero tolerancia de mi niño de 3 años. Por ejemplo, me pide una manzana y no puedo dársela en ese momento
vienen los gritos de su parte porque no tolera que no se la den. Oye, recurso sencillísimo ahí para esta situación puntual, un temporizador visual. Muchas veces el problema aparece porque la persona no sabe si le entendieron, si no le entendieron. A lo mejor mamá le respondió, ahora espérame un ratito. ¿Cuánto tiempo es un ratito? Si es que llega a comprender la noción de esperar. Entonces, ahí lo que podemos hacer es un temporizador visual. Hay muchísimas aplicaciones para celular que sirven. Un reloj de arena, algo que permita concretizar el tiempo. Cuando suena la alarma, cuando se completa, cuando baja toda la arena, entonces ahí te doy la manzana. Y de esa manera empezamos a aumentar los tiempos de espera, pero sabiendo que la persona está entendiendo, porque si no, el problema aparece por esa falla en el canal comunicativo, no porque tenga ganas de portarse mal. Me dio mucha risa porque ella dice de su hijo de 3 años, bueno, a mí me sigue pasando, o sea, yo me sigo desesperando cuando pido algo y no me lo dan en el momento. O sea, ayer platicaba con una amiga y le decía que me siento desesperada, que mandé un correo y no me contestan. Y ya sabes, pasan 3 horas, 4 horas, y hoy eran las 10 de la mañana y todavía no me contestaban y me empiezo a desesperar. Rocío Bazano dice, muchas gracias Ramiro por tu claridad y humanidad. Malu Sabel dice, ¿los niveles significan algo o sirven de algo? Esa pregunta va para ti, los niveles en autismo. ¿Sirven desde un punto de vista teórico o desde un punto de vista de conceptualización como para poner un lenguaje común? No es lo mismo hablar de una persona autista con un nivel 1 y un nivel de vocabulario elevado que hablar de una persona autista de nivel 3 no verbal. Ya el hecho de pensar en niveles, lo único que nos dicen los niveles es la ayuda que necesita la persona en un momento determinado para cubrir con los estándares sociales. Ahí, digamos, estos niveles se clasifican de acuerdo a la cantidad de apoyos que una persona necesita, pero no es que se tiene más o menos autismo. Y por otro lado, estos niveles pueden ir cambiando en función de la situación, en función de las habilidades de la persona, en función de los contextos. O sea que no los tomen de manera tan terrible, porque me pasa muy frecuentemente que los papás se asustan porque ven un nivel 3 y en realidad el nivel no te va a dar ningún pronóstico. Y muchas veces las personas que tienen un nivel 1 la pasan mucho peor por la ansiedad o la depresión que pueden desarrollar y por lo tanto no es un parámetro. Ajá, porque se les nota menos. Claro. Me tocó, porque ahorita que dices de eso, que no es que seamos menos o más autistas. Hay un chico que se llama Aido Kedar, si no me mal recuerdo su apellido, que es lo que vendría siendo un autista nivel 3 y que pensaban que no tenía, o sea, que tenía discapacidad intelectual, pero cuando lo enseñaron a utilizar la computadora, se dieron cuenta que era una persona súper brillante, que ahora ya escribió un libro y que explica cómo es el autismo, como desde adentro. No lo dejaban, o sea, de adentro, como que no lo dejaban porque no le habían prestado las herramientas para poderse comunicar, que era la verbal, lo que todo el mundo está acostumbrado. Y él tenía comunicación, pero su comunicación estaba aquí en la mente. Para quienes quieran buscarlo, el libro se llama La razón por la que salto. Exacto. Fascinante, sí. Me encanta. Bueno, esos recursos también, digo, más allá de que no sean concretos para aplicar, sí nos sirven a los neurotípicos para comprender cómo funciona una persona autista, y esa quizás es la principal barrera. Cuando digo, pedimos muchas veces, o pedíamos, o mucha gente lo sigue pidiendo aún, que las personas autistas se comporten como neurotípicas sin entender de qué se trata el autismo. Y es tan difícil para un neurotípico estar en la mente de una persona autista como para una persona autista comprender cómo funciona un neurotípico. Me ha pasado muchísimas veces hablar con adultos autistas, seguramente en algún momento de tu historia lo has experimentado, Ale, de creer que todos los demás procesaban de la misma manera. Entonces, hace un tiempito una amiga autista me decía... no me acuerdo cuál era el detalle que estaba observando en las personas, entonces me decía, yo empiezo a pensar en función de la ropa que utiliza y de los gestos que hace, cuál puede ser su profesión, y en función de eso busco una conversación con la persona. Digo, uy, qué gasto mental tremendo. ¿Qué, vos no lo hacés? Me dice. No, le digo. Yo pensé que eso era algo que hacía todo el mundo. Le digo, no, ahora entendés por qué tenés la ansiedad tan elevada, tenés que pensar conscientemente en todas esas cosas. Y esto es lo que mejor nos permite comprender. Por lo tanto, este tipo de libros, las autobiografías o los libros más desde el punto de vista de la literatura y no tanto desde el contenido científico, ayudan muchísimo. Hay uno que a mí me encanta, que se puede conseguir muy fácil en internet, que se llama El curioso incidente del perro medianoche.
es fascinante porque ayuda muchísimo a comprender muchas cuestiones que para los neurotípicos son naturales y cómo cambia desde la perspectiva autista. Solamente un pasaje de este libro dice una persona es un adolescente que cuenta una historia de misterio en realidad, pero en el medio va hablando de su realidad. En ningún momento dice que tiene autismo, pero se puede comprender, ¿no? Y decía, las personas pueden dar a entender que hicieron un chiste, que están cansadas o que tienen deseos sexuales solamente por la cantidad de aire que les sale por la nariz. Y es verdad, y estas son cuestiones que para la mayoría de los neurotípicos nos resultan naturales. Cuando alguien hace o cuando alguien hace, claramente nos podemos dar cuenta si es que está cansado o si se está quejando o si está haciendo un chiste. Para una persona autista es prestar atención a cada una de estas señales, tratar de unirlas para ver qué mensaje pueden descubrir, y esto implica una carga cognitiva tremenda y un esfuerzo que después nos hace ver por qué tanto cansancio al final del día. Anoche hiciste un videíto en el que contabas que estaba súper cansada y seguramente tiene que ver con esto. Es tanta la energía que se tiene que poner y eso los neurotípicos no lo entienden porque no lo viven. Entonces lo mejor que podemos hacer es encontrar este canal y poder comprender de qué se trata o cómo procesa un cerebro autista. Ahorita que comentabas de este chico que te decía que observaba a las personas, a mí cuando me invitan a un evento, yo me meto a ver cómo es el lugar, cómo voy a llegar, cómo ha ido la gente vestida en otras ocasiones. Imagínate, me preparo como muchísimo tiempo antes, quiénes van a ir, cuál es el tema actual que les interesa a esas personas, cómo me tengo yo que vestir, y es muy desgastante. Evaluatea, dice, gracias Ramiro por la información que compartes. He tomado varios de tus cursos en líneas y congresos. Raizar dice, gracias por todas estas informaciones. IR.mala22 dice, muchas gracias. Aseco-2 dice, gracias por este tema. Malusabel dice, gracias Ramiro, me queda claro. Ratona Cabicho, la razón por la que salto. Exacto, ese es el libro. Ese va a ser mi regalo de cumpleaños, que por cierto es mañana. Genial ese libro, ROXI78. Prof sonríe, ay, mi queridísima, dice, cariños chicos desde Chile, estoy anotando todos los libros, me encanta leer a otras personas autistas. Manu Sabel dice, Ramiro, ¿tú diagnosticas? Creo que no, pero bueno, que él te diga, es que él debería diagnosticar porque es buenísimo, me encanta él. Y la otra pregunta que le tengo a Ramiro, ay no, te volvió ahí, que no fue Ramiro, Crecer Contigo, dice, a mí ese libro me cambió la vida. Ay, sí, yo lo estoy esperando con ansia, me lo pidieron hace como 15 días. A ver, espérame, que aquí está Ramiro. Espérame. Déjeme agregarlo. Ratona Cabicho dice, se cortó. Aquí ya está Ramiro otra vez. Okay. Ramiro, dice, espérame, alguien. Manu Saber dice, feliz cumple, Alita, por si no te puedo escribir mañana. Sí, muchas gracias. La última, qué bueno que ya regresaste, ya estaba yo con los nervios. La otra pregunta que quería preguntar, ay no, todavía nos faltan dos, y se nos está acabando el tiempo. Bueno, tenemos 12 minutos. ¿Qué opinas del cannabis para niños autistas? Y la otra es, ¿qué opinas de la musicoterapia, de la hipnoterapia? Y Mireya Agios, mi queridísima amiga de Colombia, dice, para los eventos también planeo posibles conversaciones y situaciones. Yo también. O sea, primero la formo aquí toda la frase que quiero decir para hablar sin equivocarme, porque luego se me traban todas las palabras, como que yo primero, y no puedo hablar con claridad. Ahí también otro recurso cortito, poder comunicar que ustedes como personas autistas procesan diferente. Yo sé que vos lo hacés, Ale, habitualmente. Para muchas familias no, porque todavía el autismo sigue siendo un tabú y hay mucho estigma, entonces muchos tienen miedo, pero la realidad es que lo mejor que podemos hacer es blanquearlo, porque entonces ahí las personas empiezan a interesarse o como mínimo a preguntar, y eso es lo que genera educación y es una de las mejores alternativas. Con respecto a las terapias, voy a englobar todas como terapias alternativas y cuando digo alternativa me refiero a lo que no tiene evidencia científica todavía.
Que no tenga evidencia no significa que no sirva, ¿sí? En esto quiero ser bien enfático. Ahora, como profesional, yo no las voy a recomendar porque sé que es por el momento, hasta que cumplan con determinado sustento de evidencia, gastar tiempo y recursos en algo que no sabemos si va a funcionar. Entonces, frente a elegir un tratamiento que sé que tiene evidencia y que va a funcionar y que va a lograr resultados positivos, siempre voy a tender hacia eso. Sin embargo, los estudios sobre cannabis, por ejemplo, son muy prometedores, particularmente para lo que tiene que ver con ansiedad, para cuando hay muchas conductas problemáticas y sobre todo lo que tiene que ver con autoagresiones o con agresiones a otras personas, que la mayoría de las veces no tienen que ver con ganas de hacer daño, con una intención deliberada, sino que son producto de estos desafíos en la comunicación. Por lo tanto, vamos a seguir esperando. Los pocos estudios que hay respecto al cannabis tienen resultados prometedores, pero todavía no es lo suficientemente grande el sustento científico como para decir es una terapia que se recomienda. Faltan muchos controles, falta que se estudie en población infantil, por ejemplo, la mayoría de los estudios son en adultos, entonces hay que tener mucho resguardo. Con respecto a la equinoterapia o a las terapias con animales, también hay algunos documentos, o está documentado que puede tener algunos beneficios, especialmente en cuanto a desarrollo de la empatía y ni hablar en cuanto a las cuestiones físicas, en cuanto a psicomotricidad. Sabemos que la equinoterapia puede ser positiva también, pero no como tratamiento específico para las características autistas. En todo caso, no es que hay que tratar las características autistas, ¿no? En esto también quiero ser claro, pero para aquellas cuestiones que puedan llegar a interferir con el desempeño habitual o con la adaptación al medio, no serían recomendadas. Por lo tanto, frente a la posibilidad, si tienen que pensar en hacer una intervención que no tenga sustento científico, lo que tienen que pensar es cuál es el costo y el beneficio. Si no implica demasiado costo, si no tiene si no hay una cuestión económica que tengamos que poner, o mucho tiempo, o que pueda llegar a ser contraproducente, entonces, ¿por qué no intentarlo? Ahora, frente a la posibilidad de probar con algo que no sabemos y de utilizar algo que sí sabemos que va a funcionar, y me parece que es como obvio. Y con esto no estoy diciendo descartemos todo lo que no tenga evidencia, no, sigamos investigando, sigamos aumentando el conocimiento, porque cuanto más recursos tengamos, mejor. Claro, Marcela Smartbody dice: gracias por toda esta interesante información, soy abuela de un peque de 10 años y recién estoy interiorizándome de todo esto, gracias. Aleja MHS dice: hola Lita, ¿tu libro dónde lo consigo? Aleja, fíjate que se terminó, por fortuna se agotó mi libro, pero ya estoy trabajando en la reedición y la reimpresión. Yo calculo que más o menos como en 1 mes y medio debe estar listo, no puede pasar más tiempo porque lo tengo que presentar en la FIL, y la FIL comienza el 26 de noviembre, y si quieres adquirirlo puedes pagármelo como en preventa, que tiene un precio especial, y de esa manera me ayudas a poder pagarlo porque cuesta carísimo. Mándame un mensaje. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Ramiro. Mati Orrego dice: interesante escucharlos. Carmen Staff dice: hola, en Costa Rica se puede conseguir el libro. Mismo caso, todavía no existe. Estoy trabajando a todo vapor en él. Crecer Contigo dice: me encantan las fresas. ¿Qué tal? Están bonitas, ¿verdad? Es un filtro de fresas. Laura Tabasco dice: ¿cómo se llama su libro? Se llama Yo, Autista. Aquí lo tengo, déjame enseñártelo. Te va a salir al revés, pero es este. Es este. La próxima portada va a ser color naranja con magenta, que me encantan los colores vibrantes. Melú 181 pregunta para ti, Ramiro: ¿qué literatura recomendarían para padres de autistas adolescentes? Es tan amplio, depende mucho de qué sea lo que están buscando. Como literatura general, hay 2 libros que a mí me fascinan. Uno es El poder de la neurodiversidad, de Thomas Armstrong. Me parece que es un libro que, más allá de que no habla específicamente de autismo, tiene un capitulito nada más y es muy escueto lo que dice de autismo. Sí nos permite comprender a la neurodiversidad desde un paradigma no patológico, de aceptar que las diferencias son naturales, son parte de la especie, y por lo tanto no tenemos que ir en contra de eso, sino buscar cómo crear nichos efectivos para cada persona. Ese para mí es una de las principales. Después hay otro libro muy interesante de Steve Silverman, Autismo y Asperger, o Neurotribes. En México tiene otro nombre, ahora no. Una tribu propia.
Ajá. Bien, tiene distintos nombres en Latinoamérica. Bueno, es una revisión. Steve es un periodista que hizo un estudio, fue a investigar a la zona de Silicon Valley porque había una tasa de autismo mayor y terminó haciendo un libro sobre la historia del autismo que no tiene desperdicio y que además tiene una mirada muy positiva. Ese también me parece que sería una buena recomendación. Y después todo lo que sea autobiografías, cualquiera. Escuchar las opiniones y las vivencias de los propios autistas es lo que más sirve, no desde el punto de vista técnico, no desde la terapia, pero sí desde la empatía, y una vez que pasamos esa barrera, ya el resto es como mucho más fácil. Si podemos entender cómo funciona el cerebro autista, no es necesario conocer técnicamente cuáles son las intervenciones porque vamos a poder empezar a desarrollarlas. Sí, Ratona Cabicho dice, por favor, me imagino que esto lo dice a quienes nos están escuchando, no caigan en la desesperación y pánico. Lo he dicho, si el pediatra no me lo recomienda, yo no le doy nada a mis hijos. Salen locuras como el cloro y las drogas. Sí, por favor, o sea, ¿cómo se llama? Intervenciones transcraniales, electrochoques, sábanas frías, cambiarles la dieta, o sea, no darles casi nada de comer, o sea, no, por favor, no le hagan caso a cualquiera, o sea, váyanse a la evidencia, váyanse a escuchar a Ramiro Mitre en su página, a leerlo, y a páginas serias. Ramiro, yo te agradezco infinitamente, o sea, siempre es un placer platicar contigo. Y lo mismo digo, Ale. Muchas gracias. Yo los invito a que sigan su cuenta, es @RamiroMitrePSI, y él es director de @Neurodiversidad ONG. Las dos cuentas publican cosas distintas, actuales, con base científica, serias, propositivas y de forma gratuita. O sea, es la maravilla. No me quiero ir, Ale, sin dar otro recurso importantísimo, especialmente para aquellas familias que no pueden contar con el acceso a las terapias. En Argentina hay una organización que se llama Panacea, con profesionales que son referentes en todo el país y que vienen desarrollando un trabajo muy, muy lindo en lo que se llaman talleres TEM. TEM es la sigla para Transformando los Momentos de Cada Día. Es un modelo que surgió en otros países y que se fue adaptando, y lo que hacen es, a través de un fin de semana, capacitan a padres de manera gratuita para favorecer el contacto y las habilidades de comunicación. Son talleres gratuitos, lo único que tienen que buscar es las fechas y se realizan de manera online, o sea que también es algo más que positivo. Y por otro lado, invitar a las familias a que busquen, y acá esta es una noticia que creo que no te había contado. Hace un tiempito empecé a trabajar como dentro de la comunidad de ecoautismo. Desde la Fundación Neurodiversidad teníamos ya nuestras clínicas de ecoautismo, y ahora empecé a trabajar en la coordinación de los equipos de Latinoamérica, así que buscamos expandir el modelo, y lo que damos es capacitación gratuita para profesionales, probablemente en algún momento también lo hagamos para docentes y para familias, así que también búsquenlo. Ecoautismo se llama. Todavía no hay mucho en español, estamos traduciendo todo para aumentar el conocimiento en la comunidad latina, pero en inglés hay muchísima información, y sepan que están estas clínicas a disposición de los profesionales, cosa de que si conocen algún psicólogo, algún audiólogo que no tenga conocimiento sobre autismo, que pueda participar de nuestras clínicas para aumentar el conocimiento y de esa manera mejorar e impactar en sus comunidades. Dos preguntas sobre Panacea. Los talleres, ¿cómo lo encuentran? ¿Lo buscan así en Google como Talleres Panacea Argentina? Talleres TEM Panacea, y segurísimo que les va a aparecer. Ok, y la otra pregunta es lo de ecoautismo, de que te manden mensaje privado, o existe una página, o cómo está la onda. Ecoautism, sin la O porque es en inglés. Eco se escribe ECHO, ecoautism.org. Ahí está la página en inglés, y si no, que me escriban y yo los pongo en contacto con los distintos grupos que hay en Latinoamérica. Perfecto. Profesora Sonríe dice, gracias Ramiro por todo lo que nos entregas a las personas autistas, te respeto y te valoro como profesional. Yo también me uno a la felicitación. Malu Sabel dice, he visto sobre dietas muy estrictas, hay evidencias de la alimentación y el TEA. Ahí yo quisiera contestarte. Lo que sucede es que si el niño tiene una alergia alimentaria, por ejemplo al gluten o a la lactosa, pues cuando se usa lo quites, obviamente su conducta va a mejorar, pero no significa que se le va a quitar lo autista. O sea, autistas nacemos y autistas nos morimos. ¿Es correcto, Ramiro? Exactamente, no lo podría haber definido mejor. Obviamente una dieta balanceada nos beneficia a todos, y ni hablar cuando hay alguna cuestión gastrointestinal, por lo tanto, sí, es tal cual como lo dijiste.
Sí, Melu 181 dice, un lujo escucharlo siempre. Les voy a hacer un comentario aquí que es muy de risa. Mi papá es autista, ya tiene 84 años y a él no le gusta el jugo de naranja porque dice que no tiene un sabor constante. Él prefiere el de bote que con B8 de tomate porque dice que siempre sabe igual. Me da mucha risa, o sea, no, le digo, no se te quita el autista jamás. Meluz 181 dice, un lujo escucharlo siempre. Ay, profesora Sonríe nos compró una insignia, muchísimas gracias. Ratona Caviche dice, mil gracias por la válida información. Amo este tipo de retroalimentación. Kika dice, ¿alguien puede poner su Instagram acá, por favor? Por supuesto, yo se los pongo aquí abajo para que lo sigan. Y Irmala dice, ¿dónde se puede conseguir tu libro en Argentina? Hoy, mándame un mensaje privado para no quitarle mucho tiempo a Ramiro. Manu Sabes dice, ok, gracias Alita y Ramiro. Y Ramiro, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a vos, Ale, por la invitación. Abrazo enorme también y muchas felicidades mañana. Acá en Argentina no solemos decir el feliz cumple hasta que suceda por una cuestión de cábala, pero mañana te saludo como corresponde. Claro que sí, cuídense mucho, bye bye.